día tenemos cena. ¿Estamos preparados? Sí, estamos preparados. No, pero No lo traje. Se quedó la casa. 30, 40 minutos más tenemos cena. Esta palabra la tenía preparada para la semana donde se celebra la Pascua. Eso fue hace ya como 2 semanas. Pero es muy atingente porque hoy día vamos a cenar también. Quiero un poco fortalecer nuestro conocimiento de lo que vamos a hacer con esta palabra. Quiero que profundicemos en detalles que quizás para mí fueron súper llamativos, que nunca lo habían percibido y entendido de esa manera, y el Señor en ese aspecto me dio un regalo. Vamos a leer como texto principal Marcos 14, ¿ya? Marcos 14 del versículo 12 al 25. Esto está, me parece que en Reina Valera. 14, 12 al 25. Fíjense que está titulado esa porción de la palabra como la institución de la cena del Señor. Está en paralelo en Mateo 26, en Lucas 22 y en Juan 13. Son de las pocas cosas que están en los 4 evangelios, no son tantas. Y esta es una, por lo relevante que es. Y cada evangelista entrega un detalle, una aproximación quizás distinta. Probablemente por la posición en la que estaba en la mesa, inclusive puede haber determinado algunos de los comentarios que cada evangelista hacía, pero es muy interesante complementar los 4 evangelios que hablan de esto. Lo voy a leer. Marcos 14, 12 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? El otro: ¿seré yo? Jesús respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad esto en mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Que este momento de la palabra es culmine dentro de la Escritura. Está describiendo la última semana de lo que fue el ministerio terrenal de Jesús, ¿ya? Esta es la última semana. A pocas horas Jesús sería tomado prisionero, pocas horas después sería crucificado. Este es el jueves de esa semana, para que nos pongamos en perspectiva. Ustedes deben saber que la Pascua se mueve a veces en marzo, a veces en abril, porque es el momento exacto en la historia de Jesús cuando ocurrieron todos estos hechos. Por eso la fiesta se mueve. Por eso es un viernes, sábado y domingo. A veces en marzo, a veces en abril. Porque en ese día, ese viernes o ese jueves, ocurrieron todas estas cosas que estamos leyendo ahora.
este es el jueves 14 de Nisan, ese es el calendario judío. Y en el calendario judío, ese era el día jueves, previo al viernes de Pascua, en que se celebraba la Pascua, que es la fiesta anual donde se recordaba ¿qué cosa? La salida del pueblo de Dios de Egipto, algo que había ocurrido hace 1500 años atrás. ¿Se dan cuenta la perspectiva histórica de todo esto? O sea, 1500 años después, el pueblo de Dios, Israel, se reunía en torno a esta fiesta para recordar un hecho que obviamente los había grabado con fuego. Al menos en su tradición. Pareciera que no tan así en su vida práctica, porque sabemos que iban y venían en sus cosas adorando a otros dioses, pero en su tradición mantenían esta fiesta junto con otras más. Pero esta en particular era especialmente importante. Entonces, solo para contextualizar nada más, ¿qué estaban recordando ellos? Lo que Dios hizo a través de su profeta, a través de Moisés, quien ordenó a Faraón que dejara ir a su pueblo al desierto para que le adorase. Sabemos que Faraón sucesivamente se negó a hacerlo, ¿cierto? 9 plagas ocurrieron antes de que viniese la peor de todas, la plaga de la muerte de los primogénitos, momento en que finalmente el Faraón decidió dejar libre a este pueblo. Hay que destacar que murió el primogénito de toda familia, de toda bestia inclusive, y obviamente el hijo mayor del Faraón. Eso tiene que haber sido un tremendo golpe, ¿cierto?, para su vida. Y esto estaban recordando los judíos, el pueblo de Israel. Estaban recordando cómo Dios con gran poder había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto, pero a través de un hecho terriblemente doloroso, que es la muerte de los primogénitos. ¿Cuál es la diferencia de este castigo y de varios de las anteriores, pero particularmente de este? Es que Dios dispuso un medio para que el pueblo de Dios no sufriera esta última plaga. ¿Se acuerdan? Todo Egipto sufrió esta plaga. El pueblo de Israel, que siguió las indicaciones de Dios a través de Moisés, se libró de esta plaga. La plaga pasó por ellos, no les hizo ningún daño. Las instrucciones eran, ¿cierto?, de tomar este corderito, sacrificarlo y con la sangre de este cordero pintar el marco de las puertas. Cuando el ángel de la muerte vino, si veía la puerta pintada, pasaba de largo. Esta es la salida que Dios proveyó para su pueblo, para que no enfrentara esta última plaga que estaba particularmente dirigida a Faraón, para que finalmente él doblara su mano y dijera: ok, ya, váyanse de acá. Todos los que aceptaban esta salida provista por Dios verían la muerte pasar de largo por sus casas. Esto es tremendamente importante. O sea, todos los que siguieron las instrucciones de Dios a través de Moisés no sufrieron esta última plaga. Y es por eso que esta fiesta se llama Pascua. Y esto para mí fue una sorpresa. Pascua es la traducción de una palabra hebrea que significa pasar de largo. Y en otros idiomas tiene exactamente el mismo significado. En español Pascua no significa nada especial. En inglés Pascua, la Pascua judía, se escribe Passover. ¿Estoy correcto, Chila? ¿Y qué significa Passover? Pasar sobre. Pasar por alto. En inglés tiene el mismo sentido que la Pascua recibió en el tiempo de Israel, en el tiempo de esta consagración de esta fiesta, por decirlo así. Passover, pasar de largo, pasar por alto, que es exactamente lo que ocurrió. El pueblo de Dios, que obedeció las instrucciones, que eligió bien el corderito, que lo sacrificó de la forma en que tenía que hacerlo, que tomó la sangre y pintó el marco de sus puertas, pudo declarar Pascua. La muerte pasó por alto. Y eso es lo que estaban recordando. Por eso es de un tremendo valor, no solo histórico, sino también profundo, encuentro yo. Entonces vemos que la ira de Dios pasa de largo sobre todas las casas que se refugiaron al poner su fe en este símbolo, en este cordero, que sería sacrificado en lugar de los que sí merecían la muerte, que somos todos nosotros por extensión, ¿cierto? Porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, todos cabemos en ese cajón.
aquel tiempo Dios dispuso este medio de salvación. La muerte pasará por tu casa, pero no te tocará, pero tienes que hacer esto. ¿Ya? Entonces, a partir de ese momento y por más de 1500 años los israelitas estuvieron celebrando esta fiesta, año tras año, hasta que llegó este jueves 14 de Nisan que leímos recién en Marcos 14. Estábamos en ese momento, recordando exactamente esto. Y es el día en que Jesús se reunió con sus discípulos para comer con ellos esta cena pascual, recordando, o para recordar se supone, vamos a ver que Jesús le dio otro sentido a esta celebración, pero la Pascua era para celebrar los acontecimientos que habían ocurrido 1500 años atrás. Al final de este jueves, el Señor hizo ver a sus discípulos que aquella primera Pascua que Moisés celebró la noche antes de la salida de Egipto no era más que una sombra, un símbolo, un poco como tú lo has ido planteando en tu última prédica. Muchas cosas del Antiguo Testamento son sombras, son símbolos de cosas que realmente hoy día nos impactan a nosotros directamente, como es Cristo clavado en una cruz. Este símbolo de la muerte de los corderos, del pintar los marcos de las puertas, un símbolo que apuntaba hacia una realidad mucho más gloriosa que está apenas a horas de llegar en este relato de Marcos 14. ¿Ya? ¿Todos conmigo? Muy bien. Entonces, este pasaje de Marcos 14 lo voy a separar en tres partes para ordenarnos un poquito. Voy a hablar primero de lo que son los preparativos de la Pascua, que hay cosas bien lindas que comentar ahí. Voy a hablar desde el versículo 17 al 21, lo que significó este anuncio del traidor que estaba en medio de ellos, que eso es tremendo, pero que no es más que la confirmación de la Escritura respecto de que tenía que haber uno que entregase a Jesús. No podía ser de otra forma, es todo parte de un plan, del plan de Dios. Y desde el versículo 22 vamos a hablar de lo que fue la instauración de lo que sería una nueva Pascua. Ya no para recordar lo que ocurrió 1500 años atrás, sino para recordar lo que Jesús haría a partir de ese momento, cuando entregó su vida. Y es eso lo que vamos a recordar nosotros, ¿ya? En un ratito más. Entonces, respecto de los preparativos, el versículo 12 nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, bueno, todo el contexto donde los discípulos le dicen, maestro, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? ¿Dónde vamos a hacer la cena? Fíjense que llegaba ese día en que se sacrificaba el cordero de la Pascua, ¿cierto? Algo que todos hacían en Israel, o sea, sin excepción. Era como el 18 de septiembre acá, que todos hacemos empanadas, pero no sé si todos. Haciendo un paralelo, claro, al menos todas las comemos. Pero piensen en eso, apenas 200 años haciendo empanadas, recordando lo que pasó hace 2 siglos atrás en la independencia de nuestro país. Este pueblo llevaba 1500 años sacrificando un cordero en ese día jueves para recordar lo que Dios había hecho con su pueblo 1500 años atrás. Entonces, ese es el contexto de por qué surge esta pregunta. ¿Por dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Pensemos que por más de 3 años Jesús y sus discípulos habían estado predicando el Evangelio por toda Judea, por toda Galilea. Estamos hablando de sur y norte de Israel, ¿cierto? Nunca Jesús se puede decir que tuvo una residencia fija. Él nació en Belén, creció en Nazaret. Cuando comenzó su ministerio, principalmente se movió por Galilea, donde tenía cierta popularidad, pero finalmente él llegó al sur, a Judá, a Jerusalén, donde encontraría, como sabemos, la muerte, donde no tenía los simpatizantes que tenían en el norte, y donde estaban principalmente los religiosos del judaísmo en el sur, en Judá. Entonces Jesús era, digámoslo así, un peregrino, sin residencia fija. Y de alguna forma se podría decir que en esta Pascua, él era uno más de los miles y miles de peregrinos que llegaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. La pregunta entonces es, de los discípulos, ¿dónde vamos a encontrar un lugar? Se encuentra, no sé si lo ven, pero es difícil en este contexto de fiesta, donde probablemente se cree que la población de Jerusalén se triplicaba o cuadruplicaba en aquel tiempo, entonces la preocupación de los discípulos era natural. Jerusalén está lleno. ¿Dónde quieres que hagamos la celebración de la Pascua? ¿Ya? Hay un contexto que hace mucho sentido de por cómo comienza este texto. ¿Dónde hay un lugar donde pudiéramos comer todos?
Recordemos además que los líderes religiosos de Israel ya le habían puesto precio a la cabeza de Jesús. Ya estaba entre sus planes malignos el capturarlo y matarlo. Ya el sumo sacerdote había profetizado en aquel tiempo que un hombre moriría en reemplazo de todo un pueblo. Y eso fue algo que Dios mismo le entregó a Caifás. Juan 12:57 nos dice que los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso de inmediato para que lo prendieran. Ese era el contexto donde Jesús se estaba moviendo en Jerusalén. ¿Ya? Cualquiera que lo viera tenía que avisarle a los fariseos: aquí está, para prenderlo. Entonces Jesús se encontraba en ese momento entre los más buscados de Israel. Un Jerusalén que estaba colmada de gente en aquel día de la fiesta. Entonces, ¿cómo iban a poder reunirse esa noche estos 13 hombres sin provocar un incidente que pusiera en riesgo la integridad física de Jesús? ¿Cómo se iba a manejar el tema? Sobre todo porque había algo que los discípulos no sabían, pero que Jesús sí sabía. Jesús sabía que Judas ya había hablado con los principales sacerdotes. Y eso lo sabemos por la escritura, por los textos paralelos. En ese minuto Jesús ya sabía que el plan para entregar a Jesús ya se había desencadenado. ¿Ya? Importante ese detalle. Entonces, mencionaba yo que Jerusalén estaba repleta de peregrinos. Entonces la pregunta de los discípulos es más que atingente. Pero Jesús siempre estuvo en control de todo, ¿cierto? Podemos tener esa claridad. Hasta nuestros días podemos decir que Jesús está en control de todas las cosas. El versículo 13 de lo que leímos recién dice que envió a 2 de sus discípulos. Por Lucas 22, el texto paralelo, sabemos que esos discípulos eran Pedro y Juan, probablemente los más cercanos a Jesús. ¿Y por qué hago el punto? Porque de alguna manera el encargo de buscar un lugar era estratégico. Solamente estos dos tenían que saber, de forma tal de que Judas no supiera, porque Judas ya se había dispuesto a entregar a Jesús. ¿Ya? De alguna forma Jesús, manteniendo el control de las cosas, busquemos un lugar sin que Judas sepa. Entonces Jesús les dice claramente: vayan a la ciudad y van a ver ahí, o se van a encontrar allí con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde él entra, ustedes le dicen: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? ¿Qué le llama la atención de este pasaje? De la forma de Jesús de decirle: mira, ustedes van a ir a Jerusalén, entrando van a ver un hombre con un cántaro de agua. Se parece a la historia del burrito, ¿no? Vayan, van a encontrar un burro que nadie ha montado, desátenlo y lo traen. Suena como... ¿Qué le llama la atención de esta parte del hombre con cántaro de agua? Cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué les pasa cuando escuchan esa instrucción de Jesús? Que quizás los hombres no iban a buscar agua siempre. Ah, bueno. Porque quizás las mujeres eran las que iban siempre del agua. Pero tiene razón. Yo me preguntaba si era una buena señal esta de decirle: vayan y se van a encontrar con un hombre con un cántaro de agua. Yo me imaginaba que podrían haber cientos de hombres con un cántaro de agua, pero se da lo que decía Eli. En aquel tiempo, y lo vemos en The Chosen, que no lo ha visto, las mujeres solían llevar el agua en cántaros. ¿Se acuerdan que lo llevaban así los hombres? Salían a buscar al pozo y después volvían. Era tarea más de las mujeres. Por lo tanto, era extraño encontrarse con un hombre con un cántaro de agua. Por lo tanto, era una súper buena señal el encontrarse con este personaje. Entonces, Como un hombre cocinando. eso funciona hasta hoy día. No podía confundirse. ¿Ah? No podía confundirse. No podía confundirse. Iba a encontrar solo un hombre con un cántaro con agua. Interesante. Lo segundo que yo quería destacar de esta parte es que no había manera de que Jesús pudiera saber de antemano que al entrar a la ciudad de Jerusalén se iba a encontrar con este hombre. Y eso para mí es algo muy importante que en el relato de Marcos. O sea, Marcos está poniendo en luz algunos antecedentes que son tremendamente reveladores de la autoridad de Jesús, del control que él tenía de todo lo que estaba pasando. O sea, no son detalles menores. Esto nos demuestra que Jesús sabía lo que iba a pasar en cada momento de esta Pascua. Estamos hablando de horas
de este jueves en adelante estamos hablando de sucesos que ocurrirían en cosa de horas. Y esto para mí es tremendo. No había forma de que Jesús supiera todos estos detalles, pero sabemos que Jesús tiene un conocimiento sobrenatural y Él tiene control de todas las cosas. Y es lo que Marcos nos resalta en su relato. Hay que leer entre líneas, hay que ver, mira, ¿por qué Marcos dice esto? Lo mismo en los pasajes del burrito, ¿no? Es exactamente lo mismo. Revela que Jesús tiene una omnisciencia y una omnipresencia que de verdad a mí por lo menos me impacta. Nada toma por sorpresa a Jesús. Él siempre estuvo en control de cada uno de los detalles hasta que lo llevaron a la cruz. Incluso ese momento Él lo tenía en su control. Nada sucedió sin que Jesús lo supiese. Él estaba en control. Entonces los discípulos dan con el lugar. Jesús les dice, mira, el hombre este del cántaro les va a mostrar un gran aposento alto, ya dispuesto, preparen para nosotros allí. Sorpresa, no. Para los discípulos sí, Jerusalén estaba repleto, que hubiera un lugar especialmente acondicionado para ellos, era una buena noticia. Jesús sabía que ese lugar era y estaba preparado para ellos. Entonces salieron los discípulos, llegaron a la ciudad, encontraron todo como Jesús se los había dicho, probablemente se sorprendieron, no sé a esta altura de su conocimiento de Jesús, pero dieron con todo, prepararon allí la Pascua. Todo sucedió como Jesús lo había descrito. Esa habitación, ese aposento alto estaba decretado por Dios. Pero lo más importante es que aún la actuación de Judas el traidor estaba contemplada en ese plan divino. Y es algo que voy a comentar ahora. Les mencionaba yo que el segundo punto era el anuncio de un traidor. Y esta parte, me imagino yo, es especialmente dolorosa para Jesús. Si lo ponemos si es que pudiéramos ponernos en los zapatos de Jesús, pensar que uno de los 12, uno con los que caminó, uno con a los que enseñó, a los que amó, porque no me cabe duda que los amó a cada uno de ellos, de hecho lo declara más adelante, lo traicionaría. Yo creo que tiene que haber sido algo muy fuerte para Jesús, sabiendo que eso ocurriría. Eso no quita el dolor que tiene que haber sentido el Señor. Entonces, dentro del plan de Dios, dentro de lo que estaba ocurriendo en este jueves de celebración de Pascua, sabemos que era necesaria, incluso en algo tan importante, era necesaria la maldad humana para llevar a cabo el propósito de Dios en Jesús. Y que fue precisamente lo que ocurrió a través de Judas. Dios tuvo que usar la maldad de este hombre para llevar a cabo su plan. El versículo 17 dice que al atardecer Jesús llegó a este aposento alto con los 12 y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. El texto paralelo en el Evangelio de Juan revela lo que acabo de decir hace unos segundos. Nos da a entender que Jesús dijo estas palabras con el corazón desgarrado, el anunciar que en medio de ellos había un traidor. Específicamente Juan 13:21 dice que Jesús se angustió, se conmovió en espíritu cuando anunció a sus discípulos que uno de ellos le iba a entregar. Y por otro lado, fíjense que esto también es muy hermoso, este anuncio de Jesús respecto de este traidor que estaba en medio de ellos impactó también fuertemente en la vida de estos otros hombres, los otros 11. Marcos detalla en el versículo 19 que ellos comenzaron a entristecerse, uno a uno, empezaron a entristecerse. Pero pareciera que esa palabra no es lo suficientemente gráfica, porque el texto paralelo en el Evangelio de Mateo se usa una palabra griega que es mucho más fuerte, mucho más impactante, donde se menciona que los discípulos comenzaron a agitarse con violencia, o sea, era un completo derramamiento en cuanto al dolor que sintieron de saber que uno de ellos iba a entregar al Señor. ¿Se dan cuenta lo tremendo? Este grupo de verdad se amaba. Jesús había logrado permear sus corazones. A tal punto llegó esta transformación de sus vidas que
probablemente si hubiésemos estado mucho antes en la historia de cómo Jesús comenzó a juntar este grupo, si esto hubiese pasado 6 meses antes, hubiesen dicho, no, yo creo que fue Simón, no, yo creo que fue Tadeo. Se echan la culpa entre ellos, ¿cierto? Que es tan humano eso. Pero en esta oportunidad, con un corazón bastante más conformado a lo que Jesús había trabajado en ellos llegaron a decir, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Comenzaron a dudar de sí mismos. Y eso ocurre solamente cuando un corazón es realmente transformado, ha cambiado, ha sido moldeado. A nosotros nos cuesta esa parte. Normalmente, sobre todo en la familia, en los matrimonios, nos cuesta decir, no, yo creo que fui yo el problema. ¿Cierto? Lo que surge más rápidamente decir es que tú fuiste, que tú hiciste esto, que por eso yo soy así, o porque yo respondí mal por esto. Yo creo que hasta hoy día nos pasa todo, ¿no? Pero el corazón que vemos en estos hombres es totalmente distinto. Un corazón totalmente permeado por el amor del Señor, al punto de declarar, decir de sí mismo, yo, verdad, me conozco, yo pude ser capaz de entregar al Señor. A ese nivel llegó la palabra de Jesús en sus vidas. Esta pregunta del seré yo está formulada de tal forma que la respuesta que se requiere es negativa. Es como preguntarle al Señor, ¿verdad que no soy yo? ¿De verdad que yo no puedo ser, cierto? O sea, pero dudando de sí mismo. Dudando de sí mismo. Yo creo que es un bonito ejemplo para nosotros hoy día. No sentirnos tan seguros de lo que somos capaces de hacer o de no hacer. Yo creo que todos tenemos esa necesidad de entender que muchas veces nos caemos y no sabemos por dónde vino esa debilidad, ¿cierto? Tenemos que aprender a conocernos. Estos hombres acá demuestran que se estaban conociendo a la luz de quien tenían ahí enfrente, ¿cierto? Que era Jesús. ¿Qué les parece a ustedes la respuesta de estos discípulos? A partir de lo que he dicho. Alguien que pueda comentar, por favor.